Bienvenidos a Jóvenes Conquistando su Futuro, un espacio creado por el Colegio Preuniversitario de Chihuahua para sus estudiantes. Mi nombre es Tania Salas y en esta tercera edición nuestro tema será ¿Cómo me comunico? Dentro del curso de comunicación efectiva hemos pasado por dos temas importantes. El primero, ¿qué es comunicación? Y el segundo, comunicación asertiva. En esta ocasión intentaremos hacer una autoevaluación para determinar cómo me comunico. Miraremos hacia nuestro interior y trataremos de determinar cuáles son nuestras fallas a la hora de comunicarme con los demás. Desde que somos muy pequeños aprendemos a comunicarnos, aun cuando no sabemos gestionar palabras. El llanto para demostrar hambre, frío, sueño u otra incomodidad es la manera que tienen los bebés de transmitir sus necesidades. Paradójicamente, mientras más aprendemos, más se hace complejo el proceso de la comunicación, pues comenzamos a analizar más nuestro comportamiento y las consecuencias que tienen nuestras acciones. Reconocemos que ahora no solo importa lo que se dice, sino cómo se dice. El ejercicio conductista de llorar para obtener lo que deseamos ya no funciona, aunque algunas personas lo usen como herramienta de manipulación. Con la edad adulta llega también el momento en el que debemos tener total madurez y sensatez para comunicarnos. Depende de la profesión que se elija, se hará más o menos fácil entender al otro, pero es deber de todas las personas intentar entrenar ese aspecto para convivir mejor con la sociedad. Ahora, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿pido en lugar de quejarme? Se ha comprobado mediante distintos estudios que las quejas provienen muchas veces de peticiones incompletas o fallidas. Si las personas dejasen claras las acciones que quieren que los demás hagan, los resultados se acercarían más al éxito. A veces no concuerda el sentido común de las personas con quienes nos comunicamos. A veces las cosas que resultan más sencillas de entender para algunas personas, para otras no lo son tantos. Bien sea porque no están acostumbradas a proceder de esa manera o por muchas otras razones. Debemos recordar que no estamos en la cabeza de los demás y mientras mejor expliquemos lo que esperemos de otras personas, mejores resultados vamos a obtener. Aunque en ocasiones nos resulte tedioso explicar con amplitud lo que solicitamos. La segunda pregunta que debes hacerte es, ¿desarrollo correctamente la empatía? Cuando nos comunicamos o tenemos alguna relación interpersonal con otra persona, debemos tratar de ser empáticos hasta el punto que podamos. Esta actitud es la que más nos va a permitir poder responder de manera eficaz a ciertas señales que pueden enviar las otras personas. Ocurre mucho que cuando las personas están enojadas, tienden a exagerar algunas opiniones y hasta ofender a los demás. Este comportamiento no es del todo correcto, pero es bastante común entre los humanos actuar así. En algunos casos, los interlocutores de las personas molestas deben comprender que se trata de un mal momento y no tomar la palabra de lo que el individuo molesto mencione. Como por ejemplo el usar las palabras siempre y nunca en una frase, tiende a predisponer en forma exagerada a quien te escucha. La siguiente pregunta que debes hacerte es, ¿comprendo las diferencias personales? Evidentemente, esto no aplica en todos los casos. Debe haber un contexto histórico amplio en la relación con esa otra persona para saber en qué momento está molesta y hasta qué punto los impulsos que generan la ira son una exageración o son ciertos. No todos reaccionamos de la misma manera ante los mismos estímulos y esa es otra de las cosas que hace tan distintas a las personas y su manera de comunicarse. Sin embargo, si reconocemos las diferencias personales, podremos comprender la situación en la que se encuentra el otro para poder responder mejor a las interacciones que se generan. La siguiente pregunta que debes hacerte sería, ¿hago las preguntas en el momento adecuado? Muy parecido a lo que ocurre con las quejas, los malentendidos son generados por las dudas que se tienen ante la comunicación con otras personas y estas son causadas por la falta de preguntas en dicho momento. La respuesta más clara y rápida para esto es preguntar. Por ejemplo, si no entiendo alguna instrucción, entonces debemos preguntar. Si se tiene duda ante lo que pueda sentir alguien con respecto a algún comportamiento, debemos preguntar. Y si se desea que alguien haga algún favor, debemos preguntar. De nuevo,
Las personas no suelen estar en el cerebro de los demás y no todo lo que comunicamos será entendido de forma fidedigna. Por lo tanto, en las conversaciones siempre habrá baches de datos que no quedan del todo claros y para evitar que ésta traiga consecuencias negativas, se debe preguntar. Las interrogantes despejarán dudas o simplemente harán que sepamos lo que opinan o piensan las personas sobre nosotros, lo que comunicamos y nuestro comportamiento. No obstante, se debe saber cuándo realizar la pregunta. Lo ideal es hacerla en el mismo momento en el que nacen, que usualmente es el preciso instante de la conversación. De lo contrario, puede resultar molestas o fuera de lugar. No es lo mismo preguntarle a tu maestro sobre alguna instrucción dada en el momento en el que te la está dando, que hacerlo al final del trabajo de forma incorrecta. Existe una gran y clara diferencia entre estas dos opciones. En una pudiste haber hecho bien el trabajo o al menos acercarte al resultado deseado y en la otra no lo hiciste por no preguntar. La siguiente pregunta que debes hacerte es: ¿me conozco a mí mismo? La comunicación a veces se vuelve compleja por nuestras creencias limitantes, por los prejuicios de las opiniones del resto, pero no debemos preocuparnos, sino ocuparnos al respecto mientras pongamos lo mejor de nosotros mismos en nuestras relaciones sociales. Analizar, aprender y comprender por qué reaccionamos con emociones de cierta manera a estímulos es la base de nuestro comportamiento racional para con los demás y por lo tanto de poder comunicarnos de una mejor manera. La siguiente pregunta sería: ¿practico la empatía? Después de entendernos mejor, podemos comenzar a saber cómo pedir más y mejor y así disminuir las quejas. Empezaremos a practicar la empatía y dejaremos de proyectarnos, así como también haremos las preguntas necesarias en los momentos indicados sin temor a sentirnos expuestos o fuera de lugar. Una de las características que poseen las personas con alta inteligencia emocional es justamente que saben comunicarse y tener relaciones intrapersonales e interpersonales con todos los que lo rodean de una forma asertiva. Por último, y no menos importante, recordar que las comunicaciones humanas deben ser personalizadas en la mayoría de las ocasiones. No deben sustituir a las máquinas, o sea, los celulares, las laptops, las amistades por WhatsApp o las redes sociales, el abrazo, ver a los ojos de las personas y una sonrisa genuina es una forma de comunicación insustituible y el secreto de comunicarse es saber escuchar. Y eso podemos practicarlo mejor con una comunicación cara a cara. Empieza a comunicarte más y mejor con quienes te rodean. Como seres sociales que somos, necesitamos cierta conectividad y sentimiento de pertenencia a los otros. Recuerda que esta ha sido una autoevaluación. ¿En cuál de los puntos mencionados consideras que estás fallando? ¿Cómo puedes eliminar esa debilidad? Analízate a ti mismo y pon en práctica lo aprendido. Espero que este video haya sido de tu agrado. Nos vemos en la próxima emisión.